Y en esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del especialista en cine, José Juan Reyes, quien viene a hablar exactamente de la entrega número 89 de los premios Oscar. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, al contrario. Pues, ¿qué tal esta entrega número 89? Llena de muchas sorpresas, ¿no? Sorpresas y cosas verdaderamente inesperadas que nunca habían ocurrido en estas número 89 ocasiones en las que se ha entregado este premio. Jamás habíamos visto que ocurrieran cosas como las de anoche. Un poco excesivo el tiempo de duración, casi 4 horas prácticamente, sin sumar la alfombra roja. Y los previos a la alfombra. Y los previos a la alfombra. Desde las 5 de la tarde empezaron ya con las transmisiones, ¿no? Exacto, fueron entonces 6 horas prácticamente. Exacto, ¿no? ya en conjunto ya fueron muchas horas para estar sentado frente al monitor viendo tantas cosas, ¿no? Exacto, la alfombra roja, fíjate que estuvo como, le quitaron el glamour, me parece que eso está bien, digamos, en términos de ser políticamente correctos, porque no es el momento justamente de andar como haciendo este tipo de alardes que le gustan mucho a Hollywood por la situación que está viviendo ese país de violencia, de su presidente nuevo, de todo esto que sabemos, ¿no? Pero no dejó de ser espectacular todo lo que hicieron, como siempre ocurre en las entregas de los premios Oscar, ¿no? En esta entrega que ahora estamos, que tuvimos la oportunidad de ver, ¿qué pasó? En cuestión de producción, ¿se cumplió también con esa parte? ¿Fue superior al año pasado? ¿Fue menos? ¿O cómo la pudiste percibir tú? Fíjate que lo que vimos en pantalla fue, digamos, el sello de Hollywood. Es decir, todo entró en su momento, no hubo errores de producción, la iluminación, el sonido, todo lo que arropó a los presentadores en turno estuvo, digamos, que perfecto. No hubo ningún error, eso Hollywood se lo sabe así al dedillo, no tiene ningún problema. Tampoco fue espectacular, no hubo grandes números, hubo un par de omisiones que de verdad son graves, digamos. Cuando llegó el momento de los homenajes, olvidaron a Bill Paxton, que murió también el año pasado, a David Bowie también. ¿Qué pasó Él ahí? Es una estrella del rock, David Claro. Bowie, lo era, pero también tiene cosas interesantes en el cine y en el cine de Hollywood, ¿no? Laberinto, El hombre que cayó a la tierra, en Zoolander, en la primera, aparece ahí como el crítico de la moda en turno, ¿no? Entonces se les olvidaron este tipo de cosas. Pero la ejecución, perdón, Marco, la ejecución fue muy buena. Ahora hablemos exactamente de los ganadores. Los ganadores. ¿Qué pasó ahí también en esta entrega? Porque bueno, La La Land, 14 nominaciones, y bueno, de ahí nos íbamos con muchos faces, ahí también vimos Manchester, claro. Pudimos ver Moonlight. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí en esta? Claro, fíjate que esa es otra característica que me parece va a pasar a la historia de esta 89 entrega de los premios Oscar, porque en cuanto a cifras, todos fueron como modestos. Es decir, La La Land es de las 3 películas más nominadas en la historia de los Oscar, junto con Titanic. Así es. Pero no se las llevó todas, no se llevó ni siquiera la mitad, creo. Fueron 6 estatuillas las que recibieron, y al final, bueno, te comentamos lo que pasó con la película. Exacto. Pero bueno, también Manchester by the Sea se llevó la de mejor actor con Affleck, Casey Affleck, que era como la de perfil más bajo, porque aunque se abrió paso en una industria totalmente comercial como lo que es Hollywood, bueno, pues es una película casi de autor, es decir, medio densa, medio lenta, que contrasta con el tipo de películas que hacen generalmente Hollywood. José Juan, ahora, ¿qué pasó en este último momento donde dicen mejor película? ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntale la Creo que ni ellos saben, creo que ni Diane Keaton ni Warren Beatty saben qué ocurrió, porque nunca había pasado esto, nunca les había pasado que se equivocaran de esta manera, que dijeran una película que había ganado en lugar de otra. Es decir, entre los dos anuncian que ganó La La Land como mejor película, cuando era Moonlight la que había elegido la Academia de Estados Unidos. Jamás había ocurrido eso y jamás habían ocurrido. Y estamos hablando de 2 actores íconos del cine hollywood. Eso es lo más extraño. Eso es lo más Viejos extraño Lobos de y Mar, lo más ¿cómo? extraordinario de todo esto, ¿no? Oye, pero ahí en esta parte, cuando exactamente dicen que les entregaron el sobre equivocado, ahí también dicen, ¿qué pasó con el poder de improvisación? Y este viejo lobo de mar como para ver corregir al momento, ¿no? Claro, de saber qué pasaba, de controlar en el momento. Fue el productor de La La Land el que corrigió el error. Eso fue algo también bastante grave. Y bueno, como dices, va a quedar como esa mancha en la historia del Oscar, porque es la primera vez que pasa un error tan garrafal, tan grave, ¿no? Como este. Sí. Los memes llovieron enseguida, así tremendos. Recordaron lo que pasó en Miss Universo hace algunos años, que también se equivocaron con prácticamente. Steve, que dijo de una a otra, que fue el presentador. Así es, Marco.
Pues te agradecemos en el alma, en verdad. No, gracias te a ustedes agradecemos por en el alma invitarme. que hayas estado con nosotros y qué bueno que nos dices de esta entrega número 89, todo lo que pasó. Necesitamos más tiempo, pero bueno, el tiempo es Muchas corto. gracias. No, gracias a ustedes por Te invitarme. agradezco mucho. Y bien, mientras tanto te regreso, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Alejandra.